Pues bien, ¿cuáles son esos elementos de la masonería transmitidos por la masonería que nos permiten vincularla estrechamente con el liberalismo? El primero, el naturalismo. La masonería, a través de sus principios, ritos e iniciaciones, transmite dos herejías principalmente, el naturalismo y el pelagianismo. Esto ya lo hemos visto un poco en la lección sobre ideología, porque el naturalismo y el pelagianismo están estrechamente vinculadas. Se puede decir que son dos herejías hermanas porque una trae como consecuencia la otra. Al pretender establecer un camino de perfección moral del hombre, admitiendo personas de cualquier religión, está difundiendo la idea de que, de alguna forma, todas las religiones son caminos válidos, parciales, de alguna forma, para conocer a la divinidad. Así, la masonería se convirtió en el gran impulsor del indiferentismo religioso, tal como denunciaron los papas en los siglos XVIII y XIX. Esta imagen que ven acá es un cuento chino que es se llama El cuento de los 6 ciegos y narra que 6 ciegos iban por el camino y se encontraron con un elefante. Entonces ninguno de los 3 sabía lo que era un elefante, entonces empezaron a palpar y alguno dijo que era una serpiente, otro dijo que era un tronco de árbol, otro dijo que era un gran abanico, otro dijo que era un bulto de cuero. El punto es que esta fábula es frecuentemente usada para difundir la herejía naturalista al afirmar que entonces eso mismo puede decirse de las diferentes religiones, que cada religión dice que Dios es así, Dios es así, pero porque no ven la totalidad y que en esta totalidad resulta que todo lo que cada religión afirma vendría a ser un pedacito de esa naturaleza de Dios. La otra herejía es el pelagianismo, que ya lo hemos hablado bastante. Por su parte, este pretendido camino de perfección del hombre de la masonería implica una puesta en acto de la herejía pelagiana, pues afirmar que el hombre puede llegar a la perfección moral por su propia industria y voluntad implica necesariamente negar la existencia del pecado original y de la necesidad de la gracia de Dios para la redención del hombre. El pelagianismo masónico es una reinterpretación de la tentación de la serpiente en el Edén. Seréis como dioses, pues enseña al hombre que es capaz de lograr la perfección, es decir, la unión con Dios, con sus propios medios sin necesitar de él. Ahora bien, junto a estas herejías, digamos, esta unión pelagianismo-naturalismo trae como consecuencia el deísmo. El deísmo es la idea de que si existiese un Dios, este sería impersonal y no se involucraría en las cuestiones humanas, las cuales quedan al puro arbitrio de la libertad humana. El Dios del deísmo es una reinterpretación del demiurgo platónico o el motor inmóvil de Aristóteles y puede muy bien ser identificado con el gran arquitecto del universo. Un Dios que se limita con establecer el orden natural y ponerlo en movimiento, como un relojero que da la cuerda a una máquina y luego se desentiende de ella. Esta visión es incompatible con la fe cristiana, según la cual Dios se reveló al ser humano encarnándose en la persona de Jesús de Nazaret. Es decir, Dios siempre ha sido el que sale al encuentro del hombre, el que busca al hombre, el que habla con él, el que buscó a Noé, buscó a Abraham, sacó al pueblo de Israel de Egipto, etcétera, etcétera, y en último término vino a los hombres encarnándose en la persona de Jesús de Nazaret. Es decir, Dios está permanentemente buscando al hombre y interactuando constantemente con él. Es lo contrario, es lo que niega ese deísmo según el cual Dios simplemente hizo el universo, estableció unas órdenes naturales y ya lo deja a la libre acción, a la total libertad del hombre. La otra consecuencia es el racionalismo. El racionalismo afirma la total autonomía de la razón humana, la cual puede por sí sola conocer la plenitud de la verdad y determinar libremente lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo. De este modo se niega la necesidad de la fe,
Para el conocimiento de la verdad, se niega la debida obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. En el fondo, bajo el racionalismo, la vida del hombre dejará de ser el cumplimiento de la voluntad de Dios para convertirse en el estudio de las leyes de la naturaleza para pretender extraer de ellas una moral absolutamente autónoma. Digamos que el racionalismo lo vemos encarnado o llevado a su máxima expresión con Immanuel Kant. Immanuel Kant es, si se acuerdan, el que afirma, el que pretende el establecimiento de un imperativo categórico, es decir, una norma racional que en sí misma tenga la fundamentación de toda la moral. Es decir, tratar de hallar una especie de ecuación que le permita a cualquier persona, independientemente de su religión, de sus creencias, sin necesitar recurrir a ninguna ley superior, una norma que permita determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Se trata en el fondo, como veíamos en el caso del deísmo, que Dios habría creado el universo y le habría puesto unas leyes naturales que funcionarían por sí mismas, y después se habría apartado de su creación dejándola a la completa libertad humana. El racionalismo, la consecuencia es el racionalismo según el cual el hombre tendría que el objetivo del hombre para su perfección sería únicamente limitarse a conocer estas reglas naturales según las cuales funciona el universo. Así pues, el liberalismo reúne todos estos elementos ideológicos abiertamente contrarios a la fe católica y los condensa en una misma herejía: el naturalismo, el pelagianismo, el deísmo y el racionalismo, según la cual Dios creó al hombre absolutamente libre, y para garantizar tal libertad se abstiene de cualquier intervención en las realidades temporales, dotando al mundo de unas leyes naturales para que el hombre, por el ejercicio de la sola razón, logre determinar libremente qué es lo bueno y qué es lo malo para sí mismo. De alguna forma, pues ya lo hemos dicho, es una reinterpretación de la tentación de la serpiente, porque la serpiente les está ofreciendo el árbol del bien y el mal, es decir, que el hombre determine por sí mismo, sin necesidad de las leyes de Dios, determine qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora bien, el Papa León XIII distingue 3 grados de liberalismo. El liberalismo de primer grado, que es la negación total del dominio de Dios sobre el hombre y sobre el Estado. El segundo grado es la negación de la ley divina. Y el tercer grado es la negación de la obligación del Estado de someterse a la ley divina. Vamos a desarrollarlas un poco más.